a través de una invitación que me hace la Junta Directiva de poder apersonarme aquí con parte de mis asesores. Una visita no oficial, pero más que todo para poder dialogar con las autoridades, porque vemos la gran intención que tiene de poder llenar con todos los requisitos que exigen en cuanto al tema de seguridad, al tema de infraestructura y el tema de iluminación, que en donde prácticamente el Deportivo Quiché va a estar desempeñando en este campeonato. ¿Cómo ha visto las instalaciones del estadio municipal? Bueno, veo la verdad que están de verdad muy buenas instalaciones, detalles pequeños que el ingeniero está sugiriendo acá, pero considero de que están en muy buenas condiciones, ya que he recorrido bastantes estadios a nivel nacional de los 40 equipos, están en muy buenas condiciones y esperamos que la afición pueda coadyuvar y pueda apoyar en buena lid al representativo quichelense. Una petición que ha hecho el alcalde ha sido por los árbitros también. Sí, claramente, eso me manifestaba, que creo que es un clamor no solo del señor alcalde, sino de la directiva, de la afición, y pues hemos sido enfáticos de que nosotros como las máximas autoridades de la liga vamos a poder gestionar, y hemos sido bien claros que la comisión de árbitros no depende de la Liga Segunda División, estatutariamente, federativamente, depende de una federación de fútbol, y que la Federación de Fútbol nombra a su comisionado arbitral y por ende ellos hacen los nombramientos y las gestiones para hacerlos, teniendo su política. Pero atendiendo a la solicitud del Deportivo Quiché, como de muchos otros equipos, hemos sido interlocutores, intermediarios entre los afiliados, nuestros equipos, y la Federación de Fútbol, y específicamente con el señor Hugo Castillo, para que mejore la calidad de árbitros y que podamos de una u otra manera ver que no prevalezca lo extrafutbolístico, sino plenamente lo futbolístico. Parte de algunas recomendaciones en cuanto a la iluminación, tomando en cuenta que el equipo empezará a jugar en horas de la noche, ya en partidos de campeonato oficial, pues yo creo que ahí vamos con la ayuda de Dios. ¿Cuál ha sido la petición ante el presidente? Bueno, le hicimos varias peticiones, pero una de las más fuertes fue el tema de arbitral. Hemos visto, como le decíamos a él hace un momento, no estamos pidiendo que nos ayuden, no estamos pidiendo que nos favorezcan, simple y sencillamente estamos pidiendo que la terna arbitral pues sea imparcial al momento de aplicar la justicia dentro de la cancha. También vamos a instalar un juego de cámaras de seguridad para velar el comportamiento de la afición local como de la afición visitante en su momento, y pues esto nos va a servir para ir cuidando las instalaciones deportivas del estadio y pues en su momento deducir responsabilidades si fuera necesario. Nosotros trabajando en el afán de que pues el aficionado pueda venir sin descuidar sus labores, sus actividades diarias, ¿verdad? Entonces entendemos que el domingo a las 11 de la mañana es un poquito difícil para algunos aficionados, y para darles el gusto de poder ver a nuestro equipo es que estamos trabajando en pro de eso, ¿verdad? Mejorando el tema de la iluminación en las gradas incluso, y algún temita de seguridad, comprometidos al 100% con el equipo para lograr el objetivo que es ser campeones, ¿verdad?